La ilustración, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. La ilustración y más o menos qué cambios de pensamiento, vamos a ver, ¿ya? No tanto cambios de pensamiento como en el humanismo que fue, sino que cambios e ideas nuevas que se le suman a ese humanismo. Vamos a ver, que tiene mucho que ver con lo que estaba pasando antes, ¿ya? Ya. Lo que vamos a ver hoy día es ya, sí, Catalina, subí el power en clase, acuérdense. ¿Ya? Ya, la ilustración, identificar y organizar los aspectos fundamentales de la ilustración. Es decir, lo que vamos a ver hoy día es estudiar lo que es la ilustración, cuáles son sus características. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? A ver, primero que todo, para entender un poco la ilustración hay que entender cómo era la sociedad en ese tiempo, desde la Edad Moderna. ¿Ya? La sociedad era una sociedad jerarquizada, como lo era en la colonia, pero acá en la Edad Moderna estaban los que eran los privilegiados y los no privilegiados. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo siempre claro. Estaban los grupos que tenían privilegios y los grupos que no tenían privilegios. Y eso no iba a cambiar. ¿Ya? Si uno nacía en un grupo que no era privilegiado, aunque tuviera millones de dólares, era muy poco probable que pasara a ser uno de los grupos privilegiados. ¿Ya? Entonces aquí no era una cosa de que quién tenía plata o no, era dónde habían nacido. Entonces, por ejemplo, quien estaba en la punta del privilegio era el rey. El rey era la persona más privilegiada. ¿Ya? También estaban la religión, los obispos, el clero, como le decimos. Entonces estaba el rey, el clero y la nobleza. La nobleza, que podría ser cualquier persona que era de alguna forma descendiente de las personas nobles de la Edad Media. ¿Ya? Entonces, esos eran los grupos privilegiados. Si yo pongo grupos privilegiados, prácticamente son dos. El clero, que son los sacerdotes, y la nobleza. Porque el rey es una persona que también por sí pertenece a lo que es la nobleza. A ver, en la nobleza podíamos encontrar personas que tenían mucho dinero, como los príncipes, los duques o los condes, o la baja nobleza, que eran los hidalgos, etcétera, etcétera, ¿ya? O los caballeros de toga, etcétera. Existían muchos nobles, pero no todos tenían plata. La idea acá es, pero sí habían nacido de familias nobles. Entonces ellos eran nobles y iban a tener privilegios, ¿ya? Privilegios como derechos, más derechos que los otros. Y por otro lado, se encontraba lo que se conoce como el estado llano o el tercer estado, que eran las clases no privilegiadas, ¿ya? Que podían ser comerciantes con mucho dinero, o comerciantes con poco dinero, o campesinos, etcétera, etcétera. Todo aquel que no perteneciera a las clases nobles o al clero era del tercer estado, era como de los que sobran. Entonces vamos a tener, podríamos decir, como tres clases sociales. Los nobles, no, ¿ya? El clero, y lo que vamos a llamar como el tercer estado, que es como los que sobran, ¿ya? Entonces el tercer estado estaba ahí. Y esto es lo que tenemos que tener siempre claro para entender todo lo que va a pasar con la ilustración. Estos son privilegiados y estos son, ¿qué son estos? No privilegiados. No privilegiados. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿ya? Estos tenían más derechos y estos prácticamente no tenían derechos, ¿ya? Estos pagaban impuestos al rey, ellos no, ¿ya? A ellos se les daba tierra, a ellos no. Entonces, esa es la gran diferencia, eso es lo que tenemos que entender. Había mucha desigualdad, ¿ya? Eso como contexto general de dónde va a surgir la ilustración, ¿ya? Donde existen estas dos clases bastante diferentes. En este contexto van a ser la ilustración, ¿ya? Ya. Ahora, en sí.
como concepto. ¿Qué es la ilustración? La ilustración es un movimiento de alguna forma intelectual, ¿ya? Que nace en el siglo XVII, ¿ya? Que se va a conocer como el siglo de las luces. ¿Ya? ¿Por qué se llama ilustración? Porque tiene que ver con la luz, ¿ya? A ver, la ilustración lo que quiere de alguna forma anteponer es el uso de la razón antes de la fe. Es decir, utilizar siempre la razón. Eso es súper importante. ¿Por qué se llama ilustración? Porque la razón va a ser, de alguna forma, la luz que va a iluminar a todas las personas. ¿Ya? Si antes era Dios que iluminaba con la vida y todo, ahora la razón va a iluminar la mente de las personas, que lo va a hacer, por ejemplo, salir de la oscuridad. De la oscuridad que significaba querer, por ejemplo, no tener conocimiento científico, etc. ¿Ya? La razón va a ser el motor de todo. Esto lo tenemos que entender. Entonces, si yo digo, ¿en qué se basa la ilustración? ¿Ustedes qué me van a decir? La razón, El uso de la la razón razón. antes El uso de de la la fe. razón. Eso lo tienen que tener sí o sí súper claro. ¿Ya? El uso de la razón antes de la fe. ¿Ya? Y se llama ilustración porque tiene que ver con la luz. ¿Ya? Y aquí vemos esta foto, esta pintura, perdón. Acá hay luz y esta sería la razón. Está iluminando a todas las personas. ¿Ya? Ya. Eso, claro sí, claro o no, claro eso. La razón, siempre el uso de la razón. Eso es súper importante. ¿Ya? Acá, eh, cualquier cosa que no fuera comprobado por la razón, no, no existía. Todo tenía que ser comprobado con la razón. Y todo de alguna forma podía ser pensado con la razón. Eso es otra cosa. Si hay algo que nosotros no podemos razonar, se tiene que buscar una forma de pensar. ¿Ya? Eso es súper importante. Sí, mi vecino está cortando una galleta. Así que si se escucha mucho me avisan. Ahí voy a intentar hacer algo. O sea, cortando con una galleta así. No sé qué estará cortando. Pero bueno. Ya. El origen de la razón. El origen de la razón aparece con este filósofo que se llama René Descartes. O René Descartes en realidad. Como se pronuncia. Van a ser en Francia. Y ojo eso, que van a ser en Francia. Acordémonos después porque va a venir una revolución en Francia. Y se va a conocer como la Revolución Francesa. ¿Ya? A ver, ¿cuál era la base de la ilustración? Esto. ¿Qué dice acá? Pienso y luego existo. Ya, ¿qué significaría eso? ¿Lo podemos Voy a pensar, interpretar? voy a pensar. ¿Qué pienso antes de hacer las cosas? Que uno antes de hacer cualquier Antes de cosa, hacer una acción o algo que tiene que pensar para ¿Piensa antes después de actuar? hacerlo. Algo así. sí, ya tiene que ver con pensar las cosas antes de hacerlas, pero también de no creer todo las cosas que nos dicen, sino que hay que pensarlas. Acá lo que siempre va a anteponer es el uso de la razón. Hay que utilizar la razón siempre. ¿Ya? Por ejemplo, si llueve, ¿por qué llueve? Si nosotros fuéramos no utilizáramos la razón, ¿qué pensaríamos? ¿Por qué llueve? Porque Dios está enojado. Ya, porque Dios está enojado. Pero si nosotros utilizáramos la razón, ¿qué podríamos decir? ¿Por qué llueve? Porque Dios está Por los triste. cambios atmosféricos. Por los cambios atmosféricos. Si no utilizáramos la razón, diríamos Dios está triste. Pero no podemos comprobar que Dios esté triste. Pero si nosotros decimos por los cambios atmosféricos o por el ciclo del agua, la evaporación, podemos sacar razonablemente la lluvia. Claro, como dice la Catalina, por la evaporación del mar, después hay choques de viento, sube el aire caliente, se enfría y llueve. ¿Ya? Esa es una razón científica de por qué llueve. Nosotros pensamos de por qué llueve. Entonces ahora podemos decir, ya, no es porque Dios esté triste, sino porque hay
hay cambios de clima, ¿ya? Hay problemas en el clima, o sea, no problemas, sino hay algo razonable que nos hace decir que está lloviendo que hay, no porque Dios esté triste, sino porque hay un cambio atmosférico. Entonces, el uso de la razón es súper importante acá, ¿ya? Pensar y después hacer las cosas. Pensar y después creer en las cosas. Acá lo que se antepone es, si no se puede comprobar, no existe, ¿ya? Entonces aquí también hay muchas veces un cuestionamiento a Dios, ¿ya? Aunque muchos de ellos eran católicos, ¿ya? A ver, características de la ilustración. La razón sobre la fe es lo principal, que se conoce como el racionalismo, es decir, utilizar mucho la razón. Racionalismo, ratio de razón, utilizar siempre la razón. Ya, la razón, esto también es muy importante, es la razón, la que utilizamos al pensar, es la única base de la verdad. Todo lo que no sea comprobable mediante la razón no es verdad. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Ya? Si no es comprobado en base a la razón, no es verdad, no se puede comprobar. La razón es lo central, ¿ya? Y eso acuérdense que también tiene que ver mucho con el humanismo, que antes estaba Dios, después el humano, ahora está la razón. ¿Cómo piensa el humano? Pues ahí va a ir cambiando un poquito, ¿ya? La única forma de alcanzar la gran felicidad es mediante el uso de la razón, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ser felices si tenemos conocimiento, ¿ya? Entonces aquí empieza de alguna forma a obtener mucho conocimiento y a ser central en la vida de los humanos, ¿ya? Entonces, el conocimiento va a ser la base de la felicidad, ¿ya? Ya no es, por ejemplo, creer mucho en Dios o, o centrarse en el humano, sino que en el conocimiento del humano, ¿ya? Una persona es más feliz entre más conoce y puede optar a más cosas porque más conocimiento tiene. Entonces, la base de todo es la razón. Siempre tengan eso en cuenta, ¿ya? Y finalmente dice esto, que el hombre puede comprenderlo todo en base a su inteligencia, ¿ya? No sé qué creen eso ustedes, ¿sí o no? ¿Se puede comprender todo en base a la inteligencia? La mayoría de las cosas. Sí, la mayoría de las cosas, yo también creo eso, ¿ya? Todo tiene... Catalina, ¿por qué no dices eso? Porque acá aquí es creencia, ¿ya? Porque hay cosas que el hombre todavía no comprende, ¿ya? Por ejemplo, hay vida en otros planetas, no sé, ¿ya? Pues ahí tenemos que ir viendo muchas cosas. Pero supuestamente, para la ilustración, todo puede llegar a ser comprendido. Entonces, algo... Claro, a ver, ellos, lo que dicen la ilustración es que dice que nuestra mente no es ilimitada, que finalmente podemos llegar a comprenderlo todo, ¿ya? Quizá una mente de una persona sí no puede llegar a comprenderlo todo, pero de mucha gente finalmente el humano en sí puede llegar a comprenderlo todo. ¿Cuánto tiempo tomaría llegar a entender todo? Porque tendrían que tener muchos viajes, muchas cosas, muchas experiencias para lograr entender todas esas cosas. Claro, y eso, lo que dijiste sobre la experiencia va a ser fundamental, ¿ya? Porque la experiencia también va a ser base de las ciencias, después posteriormente con la ilustración. Claro, pero imaginémonos en la actualidad, tenemos los robots que finalmente son como los que van a llegar a ser, y son creados por nuestra inteligencia, entonces ya se ha ido de alguna forma avanzando en eso, pero eso tener claro de la ilustración, que va a decir que el hombre puede finalmente comprenderlo todo, o llegar a comprenderlo todo, ¿ya? El humano, más que todo, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿ya? Ya, y aquí van a nacer algunos filósofos que van a pensar en la ilustración y cómo la ilustración debería afectar a nuestra forma de vivir, ¿ya? Y aquí va a salir Jacques Rousseau. Jacques Rousseau va a escribir un libro que se llama El contrato social, y él va a pensar la ilustración de manera de gobierno, de forma de gobierno, ¿ya? ¿Y qué va a decir Rousseau? Rousseau va a decir que el humano es bueno por naturaleza, que todos los humanos somos buenos, ¿ya? Y que para poder llegar a ser felices finalmente como sociedad, tenemos que basarnos en la ley.
¿Ya? ¿Y a qué crítica hace esto? Principalmente a los reyes. ¿Ya? Va a ser una crítica a los reyes porque acuérdense que los reyes no hay una igualdad ante la ley y también hay una crítica social, principalmente por esto. Acá las leyes no son iguales para todos. Entonces Rousseau va a decir, no, acá, para que podamos llegar a ser una sociedad feliz y utilizando la razón, tenemos que tener una ley igual para todos. ¿Ya? Entonces, la felicidad se va a alcanzar en base a la ley, la igualdad ante la ley. ¿Ya? Y aquí se empieza a pensar eso, sobre la igualdad ante la ley, que ahora supuestamente todos tenemos igualdad ante la ley, ¿o no? Supuestamente. Ya, supuestamente, pero en la base es que todos somos iguales. Esa es como la base de la Constitución. Ya, todos somos iguales ante la ley. Y eso viene de la Ilustración, de que, claro, todos los humanos somos iguales y nacemos libres. ¿Ya? Esa es la base. Se piensa así, que no es que Dios hizo a alguien, por ejemplo, para que fuera rey, o alguien para que fuera campesino. Todos nacemos iguales, somos libres. Y a medida que vamos creciendo se van haciendo las diferencias. Pero en base a eso, y razonablemente, la Ilustración dice que, y Jacques Rousseau dice que la ley es la base de la felicidad. Todos tienen que ser iguales. ¿Ya? Y él plantea una sociedad en base a las leyes, que es súper importante eso, tener la ley como base, porque en la actualidad, nuestra sociedad ¿en qué se basa? En las leyes. ¿Ya? Nosotros somos una sociedad que está basada en las leyes, eso es lo que tenemos que entender. Ya no está basada en la religión. ¿Ya? Nuestra base de qué hacer y qué no hacer está en las leyes. ¿Yo puedo robar un banco o no puedo robar un banco? Sí, sí puede, pero no debe. Ya, mejor dicho, ¿debo robar un banco o no debo robar un banco? Como dijo el Alonso, no debo robar un banco, porque ¿qué me pasa si robo un banco? O sea, vas a la cárcel, Me voy a pero la si te cárcel. pillan. Y roba un banco. Ya, Ah, pero ya no sé qué digan pasa. eso. Aparecen las noticias. Claro, pero ahí todos saben que yo robé un banco. Cuando decir, oh, robé un banco ya. Bueno, Te haces famoso. haría famoso por robar un banco. Pero la cosa importante, todos vamos a tener, acá no va a existir la idea de que Dios pensará que es bueno robar un banco o no. No, acá existe la ley igual para todos. Si robamos un banco, está mal. ¿Ya? Porque hay una ley que dice, no se pueden robar. Robar banco me voy a... me voy a ir a la cárcel. No, Catalina tendría que decir, oh, ¿cómo se le ocurre robar un banco? Ya. Ya. Otra idea era el laicismo. ¿Ya? A ver, aquí también se empieza a cuestionar un poco los grandes privilegios que tenía la Iglesia Católica, principalmente las religiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué se propone el laicismo de alguna forma? Acabar con los privilegios de la Iglesia. ¿Ya? Y de alguna forma cuestionar toda la doctrina religiosa mediante el uso de la ciencia. ¿Ya? No es que sean anticatólicos, antirreligiosos, sino que están a favor de las ciencias. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice Voltaire, que es otro filósofo de la Ilustración, cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, es decir, cuando ha llegado mucho el fanatismo por una religión, la enfermedad es casi incurable. Es decir, si una persona es muy fanática de la religión, prácticamente no se puede hacer mucho con él. Ya no se puede conversar de muchos temas, no se puede de alguna forma hacerlo cambiar de parecer respecto a algunos temas. Entonces la idea es, no es que sean anticatólicos, cada uno es libre de practicar la religión que sea, muchos ilustradores decían eso, pero cuando la religión no puede llegar a afectar a la sociedad entera, la sociedad no tiene que de alguna forma tener una religión, porque en esa religión puede haber mucha gente que, o sea, en esa zona, a la sociedad puede tener muchas personas que no sean, por ejemplo, católicas y sean musulmanes. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar a los musulmanes con reglas católicas? ¿Se puede o no? ¿O no sería correcto, no? Porque No, no, porque la idea de la Ilustración es liberar al humano, liberarlo de la oscuridad. Entonces, de alguna forma hay que liberar esta sociedad de las leyes religiosas, etcétera, etcétera, y basar todo en la ciencia. ¿Ya? Y aquí habla mucho de la experiencia.
La ciencia se va a basar en lo que es la experiencia. Pero, profe, o sea, eso hace tiempo igual era súper difícil y ahora igual es súper difícil porque hay gente que es muy apegada a su religión y, o sea, no toma en cuenta las otras cosas que no tengan que ver con su religión. Claro, es que ahí diría lo que dice Voltaire, que es casi una enfermedad incurable. Entonces la idea es que evitemos eso. Acá él no te prohíbe procesar una religión, pero cada uno tiene su religión. No puede hacer que su religión afecte a los otros. Eso es lo que plantea de alguna forma el laicismo. ¿Ya? Y también limitar los privilegios que tienen las iglesias, ¿ya? Y el clero. Acuérdense que el clero también estaba en una sociedad privilegiada, estaba en el estrato privilegiado. Y acuérdense que lo que se está planteando es que acá todos somos iguales, ¿ya? No hay una diferencia entre los privilegiados y los no privilegiados. Todos nacimos igual, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso hay que entenderlo, tenerlo claro. Profesor, Diga. que anteriormente decía que el humano es bueno por naturaleza. ¿A qué se refiere? Aquí hay muchos filósofos que van a decir diferente, pero que el humano es bueno por naturaleza y que nace libre, ¿ya? Que todos los humanos sí somos buenos, ¿ya? Y que siempre queremos lo mejor para la sociedad, pero a medida que va avanzando el tiempo, se nos van poniendo cadenas, ¿ya? Como que, por ejemplo, ya, todos los humanos nacimos libres y somos iguales, pero el que es hijo de campesino se le va poniendo la cadena, oh, es hijo de campesino. No tiene dinero. Entonces esas son las cadenas de alguna forma que van esclavizando a la sociedad. Pero en sí todos somos iguales. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos cómo? ¿Ya? Eso, esa es la importancia. ¿Ya? Y también es lo que estamos viviendo hoy día, que en la actualidad somos el reflejo de lo que es la ilustración, porque según nuestra constitución todos somos iguales ante la ley, ¿sí o no? Supuestamente, no estoy diciendo que en la práctica pueda pasar eso. No sé si han visto la noticia hoy en día, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Por eso, ¿podríamos decir que somos todos iguales ante la ley? Supuestamente sí. ¿Ya? La Constitución dice eso. No sé si es la práctica. Ya, vamos a seguir avanzando un poquito. ¿Ya? El pensamiento político. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poquito que algunos filósofos de este periodo que empiezan a hablar sobre cómo se debería organizar la sociedad en base a la ilustración. ¿Ya? Ya, Montesquieu. Montesquieu fue un filósofo que teorizó sobre la división de los poderes del Estado, ¿ya? Que ya no existiera un rey o un príncipe con todo el poder, sino que el poder del rey o del príncipe se dividiera en poderes del Estado. ¿Cuáles serían los poderes del Estado? Poder ejecutivo, judicial y legislativo. En la actualidad existen esos tres poderes, ¿o no? Sí. Sí, ¿ya? Poder ejecutivo, que es el presidente y su gobierno, poder judicial, que es el que hace las leyes, y el que se ha visto actualmente muy cuestionado, y el poder legislativo, que es el que hace las leyes, ¿ya? Que serían los parlamentarios actualmente. ¿Ya? Eso es lo que cree Montesquieu, que hay que dividir el poder del rey en esos tres poderes, y que cada poder no puede interferir en el otro. ¿Ya? Por ejemplo, que el poder ejecutivo no pueda perjudicar a lo que es el poder judicial, ¿ya? Que estén separados, ¿ya? Entonces que el poder judicial sea autónomo y que el poder ejecutivo no pueda decir nada sobre el poder judicial, o que el poder legislativo no interfiera sobre el poder judicial, o que el poder legislativo no interfiera entre el poder ejecutivo. La idea para alcanzar la libertad y que sea estable es que la división del poder exista, ¿ya? Y aquí también hablan sobre en base a las leyes, ¿ya? Que la ley permita hacer a la gente lo que puede hacer. Que una persona es libre mediante la ley lo permita. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, la libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que uno es libre hasta que no cumple la ley. ¿Ya? La ley es la que pone la libertad en camino. ¿Ya? Por ejemplo, si la ley me dice que yo no puedo salir en cuarentena y salgo, ¿qué estoy haciendo? ¿Algo ilegal o no? Ya, contra la ley. Y ahí estaría
Está infringiendo la ley. Estoy infringiendo la ley y ahí sería de alguna forma ir contra la libertad de otras personas, porque estaría finalmente perjudicándola, porque a lo mejor yo tengo COVID y voy a contagiar a toda la gente, vamos a estar más tiempo encerrados. Entonces la idea de la libertad es seguir las leyes. ¿Ya? Uno puede hacer lo que quiera mientras la ley lo permite. ¿Ya? Y también tiene que ver con los poderes. Otro filósofo fue Voltaire, ¿ya? Que este es el que fue el que hablamos recién. No sé por qué lo repetí, ¿ya? Que sacaba la idea de la religiosidad, ¿ya? Se acaba el fanatismo, ¿ya? Es importante, de alguna forma, tolerar a la gente que no tenga la misma religión, respetar los pensamientos de otros, ¿ya? A ver, él no está en contra de lo que es la religión. De hecho, él dice de que hay que respetar las otras opiniones. De hecho, acá dice, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Él habla sobre también la libertad de pensamiento. ¿Ya? Uno puede libre pensar lo que quiera. ¿Ya? Aunque ahí también hay un cuestionamiento. ¿Uno es libre de decir lo que quiera o no? ¿Qué pasa si yo digo que ofendo mucho a una persona? Por ejemplo, yo digo como Hitler que odiaba a los judíos. ¿Hay que respetar esos pensamientos, tolerarlos, no? ¿O hay que evitarlos? Yo creo que hay que evitarlos. ¿Ya? Entonces ahí hay como una paradoja. ¿Ya? Pero eso se intenta evitar. O sea, una paradoja de qué cosas podemos decir o no. Pero la idea es que exista la libertad de expresión. Eso es lo que plantea Voltaire. ¿Ya? ¿Hasta qué punto llega la libertad de expresión? Eso lo dejamos entre nosotros. Porque hay cosas que no podemos decir porque afectan a mucha gente. O no podemos pensar porque serían una atrocidad quizá. ¿Ya? Entonces ahí, pero la idea es la libertad de expresión. Voltaire habla sobre la libertad de expresión. ¿Ya? Cada uno es libre de expresar lo que quiera. ¿Ya? Al no estar de acuerdo con, por ejemplo, con algo, pero hay que de alguna forma hacer todo porque él puede expresar lo que quiere hacer. ¿Ya? Ya, Rousseau también va a hablar, el que habíamos visto antes, Jacques Rousseau, que además que hablaba sobre la igualdad de la ley, también va a crear la idea de voluntad general. Y como yo les dije, del contrato social. ¿Ya? A ver, principalmente lo que busca Voltaire es, como dice, buscar la libertad y la igualdad. Ya hablamos un poco de la igualdad que decía Rousseau. Y de la voluntad general, cuando hablamos del concepto de voluntad general, principalmente se habla de la voluntad de las personas. ¿Ya? Él va a plantear que la ley que nosotros tenemos como ley de no salir, es el reflejo de la voluntad general. Que todos juntos hicimos como un contrato para respetar esa ley. ¿Ya? Las leyes son un contrato de toda la sociedad. ¿Ya? Entonces la ley va a ser el reflejo de la voluntad de todos nosotros. Entonces, por ejemplo, todos nosotros hicimos un contrato para no robar bancos, ¿o no? Supuestamente. Todos nosotros estamos de acuerdo que robar está mal, ¿o no? Dígame que sí, porfa, que está mal. La mayoría, yo creo. La mayoría creo que está mal robar. Entonces, nuestra sociedad, nuestra voluntad dice, ya, robar está mal. Entonces, el contrato social que hacemos nosotros, todos nosotros, hacemos un contrato que dice, y lo escribimos en ley, robar está mal, y robar va a ser penalizado con la cárcel. Entonces, la ley va a ser de alguna forma el reflejo de la voluntad de todas las personas. Eso es lo que plantea Rousseau. Entonces, por eso es súper importante la ley y la igualdad ante la ley. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ver otro aspecto de la ilustración que tiene que ver con la economía. Antes habíamos visto en lo político, en la forma de gobierno, ¿ya? Y ahora en la economía. Van a existir dos tipos de movimiento, que sería el liberalismo económico y la fisiocracia. Ya la fisiocracia se contradice de lo que es el mercantilismo, y dice que de alguna forma la riqueza de una nación no está en quien tiene más oro o plata, sino quien tiene más tierras. ¿Ya? De alguna forma, porque la tierra puede dar más riquezas a la larga.
Pero la que me importa acá es el liberalismo económico. ¿Ya? Que el liberalismo económico, dice que la única fuente de riqueza no es la tierra, sino el trabajo de las personas. ¿Ya? Que entre más gente existiera trabajando, más rico iba a ser un país. Y este es el personaje que va a crear el padre del liberalismo económico, que es Adam Smith. ¿Ya? A ver, súper importante entender esto, que el liberalismo económico defiende la idea del libre comercio, ¿ya? Y la no intervención del Estado en la economía, es decir, que la economía y los poderes políticos se tienen que separar o sea, que la economía se tiene que separar del poder político, que no tiene que haber alguien que mande, por ejemplo, que el rey mande la economía, sino que cada persona es libre de comercializar lo que quiera. Por ejemplo, si el Alonso quiere vender sandías, no tiene que haber nadie que le diga, tú no puedes vender sandías. Y si las quiere vender... Y yo no quiero vender sandía. El Alonso quiere vender sandías, yo lo digo. ¿Ya? Porque Pero yo no quiero vender sandía. no importa. No, Bastián, no te vendo. Ya. Si el Alonso quiere vender sandías y las vende a 10.000 pesos la sandía, él puede venderlas Ya, al qué precio que quiere. carero. Pero puede llegar el Álvaro y venderla a 1.000 pesos la sandía. ¿Ya? ¿A quién le van a comprar? Solo Al quiero Alonso. decir que no, no quiero competencia. Ya, pero ¿a quién le van a O sea, comprar? al que ¿Al tenga el Álvaro? precio más barato. Al que tiene el precio más barato, que es el Álvaro. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el Alonso para vender sus sandías? Venderla más barata que el Álvaro. Bajar el precio. Entonces ahí hay un libre comercio, cada uno decide el precio que quiere, entonces eso es lo que plantea el liberalismo. Entonces acá nadie va a poder abusar de los precios, porque supuestamente el Alonso no va a poder abusar de vender la sandía a 10.000, porque está el Álvaro que las vende a 1.000 pesos. Entonces todos le van a comprar al Álvaro y finalmente el que se va a morir de hambre porque no va a poder vender las sandías va a ser el Alonso. El Alonso. Porque- Sí, Porque pero tenía comida profe, guardada. probablemente el Alonso bajaría el precio, ¿no? Yo creo, para Bajaría poder el- vender más sandía y Por poder eso. ganarle al Álvaro. va a tener que bajar el precio, entonces él es libre de bajar el precio, pero si no quiere se va a morir de hambre. Entonces ahí va el libre comercio. Ya no va a haber, por ejemplo, No, pues alguien no se va a morir de hambre porque tiene sandía. pero uno, ya, pero, Exacto. bueno, se va a Voy a morir, comer mi sandía. Me las voy a autocomprar. va a salir bien carito, pues si le están vendiendo 10.000, ¿con qué plata las vas a comprar? Pero solo porque soy yo me hago una rebaja de precio. Ya, la cosa es que el Alonso finalmente no va a poder alimentar a su vecino, a su familia, con mucha sandía, porque necesita comprar otras proteínas, por ejemplo, necesita comprar proteínas, no tiene proteína. Entonces va a tener que bajar el precio de la sandía. Entonces ahí uno es libre de elegir. Entonces él plantea que nadie te puede exigir, por ejemplo, un rey a comprar tal cosa, o no comprar tal cosa. Tiene que haber una libertad de comercio. Y ahí también hay una crítica al monopolio de las colonias, ¿se acuerdan? Que controlaba quién quería comprar. Entonces, claro, si había ahora el Alonso era el único que antes podía vender porque el rey decía que el Alonso era el único que podía vender sandía y la vendía a 10.000, ahora no. Tiene que venderlas más baratas y él elegir el precio porque finalmente el Álvaro la está vendiendo más barata y toda la gente se la va a comprar al Álvaro, ¿no? Y el Alonso va a vivir de las sandías comiendo. Le va a faltar proteína y finalmente se va a morir de hambre. Las sandías son buenas, O le así que no me podría quejo. dar Me voy a hacer un jugo de diabetes sandía. por ¿Ya? toda la De azúcar. sandía. Ya, entonces hasta acá estaríamos bien, viendo lo que es la ilustración. ¿Ya? Lo que me interesa que entendamos es que la ilustración en sí es el uso de la razón. El uso de la razón antes de la fe. Que la ilustración va a basar todo en lo que es la razón. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. ¿Ya? Y ya sé, cuando se aburran de la sandía en sí, voy a vender jugo de sandía y sopita de sandía. Y hay que no te va a salir finalmente, pero bueno. Ya, con esto terminamos.